La NASA acaba de recibir algo desde más allá del sistema solar. Una señal enviada por la Voyager 1, la nave más lejana jamás construida. Tras 47 años de viaje y más de 24.000 millones de kilómetros, la sonda ha registrado un patrón magnético que desafía toda explicación conocida. No es ruido, no es una interferencia, es una secuencia que se repite con ritmo, con intención. Una falla técnica, un fenómeno aún sin nombre, algo o alguien respondiendo desde el vacío interestelar. Lo que descubrieron podría reescribir nuestra comprensión del universo, porque cuando el silencio del cosmos habla solo quienes se atreven a escuchar, descubren sus secretos. Bienvenido a Espacio Oculto, donde cada señal, cada sombra y cada misterio del universo esperan a ser descifrados. El universo tiene secretos y aquí los revelamos. Suscríbete, abre los ojos y escucha, porque el espacio nunca estuvo tan vivo. En 1977, mientras la Tierra bailaba al ritmo del rock y la era digital apenas comenzaba, la NASA lanzó dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2. Su misión era ambiciosa: explorar los planetas gigantes y luego seguir viajando más allá del Sol, hacia el espacio interestelar. Hoy, más de 24.000 millones de kilómetros después, Voyager 1 sigue viva. Su antena de alta ganancia continúa apuntando a la Tierra, enviando información a un ritmo de apenas unos bits por segundo. Y, sin embargo, entre millones de líneas de telemetría rutinaria, apareció una imagen imposible. Al final de este video entenderás qué detectó realmente la Voyager 1, por qué desconcertó a la NASA y qué implicaciones tiene para el futuro de nuestra comprensión del universo. La Voyager 1 cruzó la heliopausa en agosto de 2012, un punto ubicado a más de 18.000 millones de kilómetros del Sol en aquel momento. La heliopausa marca el fin de la burbuja protectora generada por el viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emite nuestra estrella. Más allá de ese límite, comienza el medio interestelar, una región dominada no por el Sol, sino por la materia y la radiación que vagan entre las estrellas. El cambio que experimentó la Voyager fue dramático. La presión del viento solar cayó a cero. El flujo de partículas energéticas del Sol se detuvo casi por completo y los sensores comenzaron a registrar niveles de rayos cósmicos galácticos hasta 80 veces superiores a los que se miden en la vecindad terrestre. Por primera vez, un artefacto humano estaba respirando, si se le puede llamar así, el aire crudo del espacio interestelar. A partir de entonces, las transmisiones se estabilizaron. Ruido de plasma, mediciones del campo magnético, conteo de partículas energéticas, todo dentro de los parámetros previstos para un entorno hostil, pero estable. Hasta que algo cambió. En el año 2024, el equipo del Jet Propulsion Laboratory notó una anomalía en una de las rutinas de calibración de los instrumentos. Los datos visuales de control, píxeles, patrones de referencia internos usados para verificar la integridad del sistema, mostraban fragmentos luminosos que no seguían ninguna distribución estadística conocida. No eran simples errores digitales. Los píxeles anómalos formaban secuencias repetitivas, como si el sistema estuviera recibiendo una modulación externa. Los ingenieros descartaron interferencias. La señal fue verificada por la red del espacio profundo de la NASA, una red de antenas distribuidas en California, Madrid y Canberra, diseñadas para recibir las transmisiones más débiles del cosmos. El resultado fue inequívoco. No había error de transmisión. El patrón estaba realmente en los datos originales. Cuando lo analizaron con mayor precisión,
encontraron algo aún más inquietante: la supuesta imagen, un conjunto de valores de campo magnético traducidos visualmente para su análisis. Mostraba una oscilación rítmica con un periodo exacto de 47 horas. Demasiado precisa para ser ruido aleatorio, demasiado estable para ser un fallo intermitente de hardware. Los sensores de magnetómetro de la Voyager 1 tienen una tolerancia de error inferior al 0.1%, por lo que cualquier repetición exacta, sostenida por días, es estadísticamente anómala. Algunos astrofísicos propusieron que la sonda había ingresado en una región del medio interestelar con densidad de plasma variable, donde los cambios de presión generan reflejos electromagnéticos o ondas de Alfvén, perturbaciones magnéticas que se propagan por el gas ionizado. Pero algo no cuadraba. El patrón no era caótico, ni mostraba las irregularidades típicas de una onda de plasma natural. En lugar de eso, exhibía simetría, ritmo y repetición armónica, una estructura matemática dentro del ruido. Los datos fueron sometidos a análisis de Fourier, un método que descompone una señal en sus frecuencias elementales. El resultado reveló un pico de resonancia dominante, una frecuencia portadora con subarmónicos que se repiten en múltiplos exactos de la misma base. Ese tipo de organización no existe en el entorno aleatorio del espacio profundo. No aparece en emisiones naturales de rayos cósmicos, ni en fluctuaciones térmicas del instrumento. Era orden dentro del caos. Y en ciencia, cuando algo ordenado emerge donde solo debería haber ruido, la pregunta inevitable es: ¿por qué? Los ingenieros del JPL lo saben. Una coincidencia matemática tan precisa es tan improbable como que las gotas de lluvia formen la misma melodía 2 veces. Fue entonces cuando los protocolos cambiaron. Se inició una revisión conjunta con el Laboratorio de Propulsión Avanzada de Pasadena y el Instituto de Física Espacial de la Universidad de Colorado, para determinar si el fenómeno provenía del entorno interestelar o de algo que la Voyager había encontrado más allá de la heliopausa. Lo que descubrirían después no estaba en ningún manual de física existente. ¿Podría el espacio mismo estar tratando de comunicarse? Únete a Espacio Oculto y descubre con nosotros qué ocurre cuando los instrumentos humanos empiezan a registrar lo imposible. Activa la campana, comenta tu teoría y sé parte de esta investigación sin precedentes. Ante la anomalía, la NASA reaccionó con cautela. Se formó un equipo mixto de ingenieros, astrofísicos y especialistas en dinámica del plasma del Jet Propulsion Laboratory, el Goddard Space Flight Center y la Universidad de Iowa, hogar del instrumento que aún mide las ondas de plasma interestelar. Durante semanas, los equipos revisaron línea por línea el código de transmisión, compararon los registros de los últimos 18 meses y repitieron simulaciones en laboratorio para descartar errores. Cada bit recibido de la Voyager 1 fue verificado con redundancia triple. Nada estaba fuera de protocolo, excepto el patrón. Un error del sistema óptico o una interferencia electrónica causada por rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de altísima energía, protones, núcleos atómicos que golpean constantemente la nave y que pueden alterar temporalmente la memoria de un circuito o generar un bit invertido. Sin embargo, las pruebas internas no lograron replicar el fenómeno, ni siquiera bajo condiciones de radiación simulada, equivalentes a 1000 veces la dosis que recibe la nave. Además, las alteraciones por rayos cósmicos son aleatorias, nunca periódicas. Y esta señal se repetía con una precisión de reloj atómico. Que la Voyager 1 hubiera atravesado una zona de turbulencia magnética
Un remolino donde las líneas de campo del medio interestelar se curvan y entrelazan como filamentos invisibles. En esas regiones, las partículas cargadas pueden oscilar y generar ecos electromagnéticos, perturbaciones que los magnetómetros podrían registrar como pulsos rítmicos. Este tipo de fenómeno, conocido como una onda de Alfvén no lineal, ha sido documentado cerca del Sol y en la magnetosfera terrestre. Pero el patrón de la Voyager 1 no coincidía con ninguna forma conocida de onda natural. La amplitud era constante, el periodo fijo, y la fase se mantenía estable durante días. El espacio no se comporta con tanta disciplina. Más audaz y menos verificable, algunos investigadores propusieron que la sonda podría estar interactuando con una estructura invisible, una concentración local de energía o incluso una nube de materia oscura. Sabemos que la materia oscura constituye cerca del 85% de la masa del universo, pero hasta ahora solo la inferimos por sus efectos gravitacionales, nunca por señales directas. ¿Y si Voyager 1 hubiera atravesado una de esas concentraciones y su campo magnético estuviera resonando con una energía desconocida? Si la materia oscura respondió, aunque sea con un eco, entonces no solo la estamos observando, ella también nos está observando a nosotros. Únete a Espacio Oculto, activa la campana y comenta tu hipótesis. Por ahora, solo existen correlaciones en la frecuencia, no evidencia directa de interacción. Aún así, el patrón 47 horas exactas entre pulsos no coincide con ningún proceso interno de la nave, ni con rotaciones, ni con intervalos de calibración. Los instrumentos de la Voyager 1 no fueron diseñados para capturar imágenes ópticas. Su cámara fue apagada en 1990, tras la icónica foto del punto azul pálido. Lo que hoy interpretamos como imagen no es luz visible, sino un mapa de valores electromagnéticos traducidos a una representación visual. Cada punto luminoso es una variación en el campo magnético o en la intensidad del plasma circundante. No es una fotografía, es un retrato del comportamiento del espacio, y sin embargo, ese retrato tiene orden. Las repeticiones son constantes, las curvas suaves, las frecuencias coherentes. Los científicos compararon el patrón con bases de datos de emisiones de púlsares, rotaciones de campos magnéticos y radiación de fondo cósmico. Ningún registro coincidió. El ritmo de 47 horas no corresponde a ningún púlsar cercano, ni al giro de la Vía Láctea, ni a la rotación de la propia nave. Fue entonces cuando algunos, medio en broma y medio en serio, empezaron a llamarlo el pulso del vacío. Un latido electromagnético que parecía venir de la nada. Y ahí es donde el misterio se hizo personal, porque aunque los datos son impersonales, el patrón tiene algo profundamente familiar: intención, regularidad, ritmo. Demasiado preciso, demasiado simétrico, demasiado humano, dirían algunos en los pasillos del JPL. Quizá el universo lleva siglos intentando hablarnos. Solo necesitamos aprender a escucharlo. Suscríbete a Espacio Oculto y acompáñanos en la búsqueda de esas señales que desafían lo que creíamos saber. El físico teórico Gregory Matloff sugirió que las microcurvaturas del espacio-tiempo podrían comportarse como nudos de información, zonas donde los datos se pliegan y se reflejan. Imagina lanzar una botella al océano cósmico y que décadas después te devuelva un eco con la misma voz. Eso es lo que parece haber ocurrido. Si la Voyager 1 tocó una de esas regiones, estaríamos frente a una frontera conceptual, un punto donde el espacio deja de ser vacío y se convierte en un espejo de sí mismo. Y aquí,
la ciencia se encuentra con la filosofía, porque si el universo puede reflejar información, ¿no implica eso que, de algún modo, el cosmos se está observando a sí mismo? El astrofísico Paul Davies lo planteó así. Quizá el universo es consciente en la medida en que produce observadores capaces de mirarlo. Entonces, ¿qué somos nosotros en esa ecuación? ¿Los observadores o las observaciones? Durante 47 años, la Voyager 1 ha sido nuestra voz más lejana, un fragmento de la humanidad viajando a través del frío absoluto, llevando consigo un disco dorado con sonidos de la Tierra. Hoy, ese eco nos devuelve una pregunta. ¿Y si no fuimos los primeros en hacerlo? Porque lo que algunos investigadores notaron es que el patrón magnético repetitivo tiene una estructura armónica similar a señales detectadas en otras regiones del espacio profundo. Pulsos que parecen codificados, no naturales. Es posible que se trate de resonancias naturales del plasma galáctico, amplificadas por la orientación de la nave. Pero la coincidencia sigue ahí, y con cada nueva transmisión, el patrón se ajusta como si algo estuviera aprendiendo de nuestra decodificación. Quizá no es un mensaje, quizá es simplemente el universo respondiendo del modo en que puede, con resonancias, con ecos, con reflejos. Y en ese espejo, lo que vemos es a nosotros mismos, nuestra curiosidad, nuestra necesidad de saber, nuestro impulso de buscar sentido incluso en el ruido. Suscríbete a Espacio Oculto y acompáñanos a escuchar esos ecos que vibran más allá del tiempo y la distancia. La señal de Voyager 1 tarda 22 horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información viaja casi un día entero por el vacío antes de ser recibido. Eso significa que cuando analizamos sus datos, estamos mirando el pasado de hace 22 horas luz. En cierto sentido, siempre la vemos como fue, nunca como es, una metáfora perfecta de la condición humana. Siempre observando el pasado, tratando de entender el presente, soñando con el futuro. Lo que comenzó como una simple anomalía técnica ha terminado abriendo una de las preguntas más profundas de nuestro tiempo. ¿Qué está viendo realmente la Voyager 1 allá afuera? Quizás sea un error en sus circuitos envejecidos, una vibración del vacío, o tal vez la primera evidencia de que el espacio no es silencioso, sino que responde. Cuando la humanidad lanzó esta pequeña nave en 1977, no sabíamos si alguien o algo llegaría a escuchar su voz. Quizá nunca lo haga nadie, pero su viaje nos recuerda que el universo no necesita estar habitado para estar vivo. Porque mientras su tenue señal siga viajando, cada bit, cada pulso, será el eco de una especie que se niega a dejar de preguntar. Y si algo nos enseña la Voyager 1, es que no hay distancia demasiado grande para la curiosidad, ni silencio lo bastante profundo para apagar una pregunta humana. El futuro aún está escribiéndose, y cada nueva señal que llega desde el borde del sistema solar es una invitación a seguir mirando hacia arriba. Acompáñanos en Espacio Oculto, donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender no solo el universo que nos rodea, sino el que late dentro de nosotros. Si crees que el universo todavía guarda secretos que apenas comenzamos a comprender, suscríbete a Espacio Oculto y déjanos tu teoría en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje, porque allá afuera, entre los ecos del vacío, nunca estamos realmente solos.